¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, cervecero? Vamos a hablar el día de hoy sobre el agua y sería el cuarto video en el cual estamos hablando de los insumos. Recuerda que este curso, pues en realidad va enfocado a elaboración de cerveza casera, va destinado pues a personas que están iniciando apenas a este mundo de la cerveza casera, están aprendiendo sobre pues, técnicas y la parte técnica, la parte teórica. Pues bueno, hemos estado hablando ya de los cuatro insumos, este es el cuarto. El cuarto de los insumos básicos para elaborar cerveza, el agua. Pues importante mencionar que el agua, pues no es que sea el menos importante, de hecho ninguno de los insumos es menos importante que otro, hablando de malta, de lúpulo, de levadura y de agua, ninguno es importante y tampoco más importante, pero sí es hacer una referencia a que es de los insumos más difíciles de controlar. Una, porque no conocemos todos el cómo se puede manipular el perfil de agua. Dos, porque se requiere de comprar equipo, controlarlo, medir para poder, pues principalmente medir las sales porque son cantidades pequeñas en las cuales se requieren pues balanzas pues que pueden cuantificar unidades de medida pequeñas, ¿no? No es una como tal de las, no sé, no es una balanza de cocina, porque se requieren solamente por gramos, por unidades de gramos. Todo se requiere potenciómetro. Pero lejos de la parte de comprar equipo, pues hay que entender la parte de concentración, de pH, entender algunas fórmulas para poder cuantificar, no en peso, sino en concentración, sobre partes por millón de lo que está en el agua. Y pues obviamente dentro de la parte teórica entender qué sales deben de estar disueltas, por qué y para qué. Es decir, suponiendo, no sé, si tiene carbonatos, ¿qué tanto de carbonatos? ¿En qué me beneficia o en qué no me beneficia también, dependiendo del estilo? Y entonces puedo decir que hay una infinidad de combinaciones de todas las, bueno, de las sales que pueden estar disueltas o de los iones que pueden estar disueltos y el enfoque puede ser distinto. Y entonces a lo que voy, pues, es que realmente el agua es uno de los insumos que casi no se controla a nivel casero. En realidad, la mayoría de cerveceros o pues de personas que estamos empezando o cuando iniciamos a fabricar cerveza, lo último que aprendemos, en realidad, la recomendación más importante, y la voy a dar ahorita que inicia el video, la recomendación más importante es utilizar agua que sea purificada, agua que compremos de una marca comercial, y que, bueno, tenga en el mínimo los niveles o las concentraciones de cualquier sal, ¿vale? Y pues bueno, utilizarla pues para iniciar nuestros procesos. La recomendación es, como te menciono, utilizar agua purificada, que es como la más confiable, no utilizar agua de la llave, no utilizar tal vez agua de un pozo, que pues en muchos lugares todavía se obtiene de ahí el agua, porque no sabríamos hasta ese punto qué tanto viene de sales. Entonces, si no tenemos la forma de medir, que ahí todavía entramos en cosas más complejas, porque tendríamos que ver mediante análisis físico-químicos qué está disuelto en esa agua que viene del pozo, que viene pues o que está almacenada en el subsuelo, y que está arrastrando sales, que está arrastrando iones. Entonces, pues eso sería todavía peor porque no sabríamos para qué estilo nos conviene, para qué estilo de cerveza. Entonces, lo ideal es agua purificada, que pues, es como la parte más neutral, y de ahí, en realidad, al inicio, aprender sobre técnica, aprender sobre pues, todas las etapas del proceso de fabricación, dominar pues, la sanitización, entender la maceración, en fin, muchas cosas alrededor de la parte técnica, y cuando eso ya se tenga y aparte se conozca la parte teórica del agua en cuanto a perfiles, pues ya empezar a modificarlos. Les digo, inicio con este video haciendo énfasis en eso, en que el agua es igual de importante que cualquier otro insumo, pero que al inicio la recomendación más importante es utilizar agua purificada. Una cerveza está compuesta entre un 90-95% de agua, o sea, de todo lo que tenemos en la botella, estamos hablando que más del 90% es agua. Entonces, no quisiera decir que por eso es más importante, porque no le quiero dar importancia a ningún insumo, todos mantenerlos en la misma prioridad, pero sí decir que es de lo que más está en el agua y de lo que más puede modificarnos
el resultado final, ¿sale? El agua es el medio en donde se desarrolla toda la fabricación de la cerveza. O sea, yo no podría agarrar, digamos, la malta, así en sólido, molerla, y después agarrar el lúpulo y de ahí agitarlo, mezclarlo bien o molerlos, qué sé yo, y después ponerle la levadura y que se dé la cerveza. No se puede si no hay un medio acuoso. Todas las etapas de la fabricación de cerveza se dan en un medio acuoso. El agua le permite, pues, darse todas esas, no sé si decirlo así, reacciones, o simplemente, pues, toda la bioquímica requerida para generar, pues, primero activar las enzimas, para tener los azúcares, posteriormente, pues, disolver lo que son los alfa-ácidos y aparte isomerizarlos, y posteriormente nos permite la parte de la fermentación, que la levadura pueda tener contacto con los azúcares y generar el alcohol. Y después, pues en la parte de gasificación, pues digo, al final es en ese medio acuoso donde se disuelve un gas llamado CO2. En fin, el agua es parte fundamental. Entenderlo nos ayuda y a tener mejores resultados en la cerveza, a nivel de cada etapa y a nivel del resultado final. Son sus características fisicoquímicas, pues las que nos ayudan o nos benefician para algún estilo u otro. Pues el agua como tal no es más que una molécula que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es H2O. Pero en realidad, en el agua no solo está esa molécula, el agua disuelve otras cosas, disuelve sales que al final de cuentas no se ven, pero ahí están en mínimas cantidades. ¿Qué disuelve? Pues en el mejor de los casos podría solo llevar iones de calcio, de carbonatos, de sulfatos, de magnesio, de cloro, o cloruros más bien, de cloruros, de sodio. Y pues bueno, en el mejor de los casos, pues solo tener esos iones disueltos en mínimas cantidades y, y mover un poco los parámetros de dureza y de pH principalmente. Esos parámetros pues nos benefician en algunas etapas, por ejemplo en la maceración o por ejemplo en la parte de fermentación, ¿vale? Si nosotros nos moviéramos un poquito del pH ideal, a lo mejor la maceración ya no se activa, ya no se da de forma normal o aprovechándola para que se extraiga o se convierta la mayor cantidad de azúcares, o simplemente ni se convierte en nada si es que nos movemos de ese pH en la etapa de maceración. Entonces el pH del agua es importante. Entonces al inicio lo que más nos importaría es por lo menos tener un agua que sea purificada, que tenga un pH lo más cercano al pH neutro. Conforme avancemos, conforme hagas más estilos, te das cuenta que hay estilos en donde nos beneficia que el pH sea más alcalino. ¿Sale? Bueno, entonces, pues dentro de nuestro garrafón de agua, pues sí, el mayor porcentaje es de moléculas de H2O, pero también existen iones disueltos, que en algunos casos nos benefician, en algunos casos no nos ayudan tanto, dependiendo del estilo. ¿Vale? Ahora, ¿en dónde nos afecta un poco más o dónde nos beneficia más? En la maceración. La maceración es la etapa más crítica donde nos conviene o nos ayuda o nos beneficia o nos afecta el pH. Y esto pues a la vez va de la mano con los iones que están disueltos. ¿Vale? Los minerales del agua pueden afectar o beneficiar durante la maceración, ya que estos impactan directamente al pH, y la maceración está ligada tanto a una temperatura, a un margen de temperatura muy, muy estrecho, digámoslo así, y también a un pH. Están ligados a estas dos condiciones para que la maceración, que son videos que vamos a ver posteriormente, pero que digo, si me adelanto un poco, es la parte en donde se extrae o se convierte el azúcar que se encuentra en la malta. ¿Sale? Y esto es a través de un proceso un proceso enzimático. Y entonces, para que se activen las enzimas son esas dos condiciones, pH y temperatura. Entonces, insisto, el pH pues, se ve afectado por los iones que están ahí disueltos. Una vez ya producidos estos azúcares, una vez ya terminada la maceración,
el efecto químico del agua, es decir, el pH principalmente, ya no afecta tanto. ¿Vale? Una vez ya terminado y habiendo convertido todos los azúcares, ya lo que las concentraciones de iones o directamente el pH ya no afecta tanto, puede beneficiar. Entonces, tener un nivel de calcio, una concentración de calcio, una concentración de sulfatos, una concentración de cloruro, en fin, esto ya puede beneficiar para efectos un poco más de enfatizar sabores, ¿sale? Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo crítico en este aspecto está más hacia el pH en la etapa de maceración, ¿sale? Pero, insisto, lo mejor para tus primeras cervezas, pues, esta fue una recomendación que a mí me hicieron, pues, cuando yo iniciaba en la fabricación de cerveza. Es una recomendación que también he compartido porque tiene mucho sentido y que he escuchado, pues, de alguna manera en muchos otros cursos, replicarla para etapas iniciales, cuando estamos aprendiendo, para ya una fabricación realmente ya, con fines de venta, con fines de que nuestro producto, en realidad la cerveza, sea destinada para vender y que tenga la mejor calidad. Entonces ahí sí el modificar un perfil de agua es fundamental, ayuda mucho. Pero para etapas iniciales de nuestro aprendizaje, la mejor recomendación es usar agua envasada, agua purificada, que se puede comprar en cualquier supermercado, tienda de una marca comercial, la que sea, incluso la de la purificadora de tu colonia, si es que tienes confianza en que trabajan bien. ¿A qué me refiero? Bueno, al final lo que hace una purificadora es eliminar casi en su totalidad o en un porcentaje muy alto todo lo que pudiera estar disuelto en el agua. Háblese de iones, microorganismos, eliminarlos por completo, cloro, clorinas o cualquier otra cosa que el agua potable aún tenga. El agua potable es la que viene, pues, de lo que el municipio reparte hacia las colonias, y a partir de ahí todavía para tomarla, pues hay que purificarla. Entonces, pues, un agua purificada es la mejor recomendación. Ahora, vamos a hablar un poco de las dos características que pueden definir el agua. El agua puede clasificarse como un agua blanda o un agua de alta dureza, ¿sale? Pero ¿qué significa eso? Al final significa que ¿qué tanto de iones calcio y iones magnesio están disueltos? Un agua blanda casi no debería de tener iones disueltos, o sea, en una mínima cantidad, ¿vale? Y un agua dura, de alta dureza, es porque tiene una mayor cantidad de iones calcio y magnesio disueltos. Esa agua de alta dureza, pues, muchas veces en algunas tuberías pudiera empezar a generar mucho sarro alrededor de esas tuberías, principalmente si las tuberías son pues, metálicas. Entonces empiezan a generar como un sarro. Entre más dura el agua, más empieza a pegar el calcio y el magnesio dentro de esas tuberías. Y si es un poco más blanda, bueno, pues tal vez el sarro es menor o tarda mucho más en generarse. Pero al final de cuentas esto es, ¿no? La dureza es qué tanto de calcio y magnesio están disueltos. Sin embargo, va de la mano que el calcio puede estar acompañado de iones de carbonato, y entonces, así como es de alta dureza, también podría ser un agua alcalina. Y entonces van un poquito de la mano porque vamos a hablar un momento que nosotros calculamos iones, pero en realidad no están los iones solitos, en realidad están agregados o están disueltos como sales, una parte positiva y una parte negativa de esta sal, y entonces regularmente el calcio va de la mano con el carbonato. Entonces, ¿qué es la dureza? Bueno, se refiere a la cantidad de iones de calcio y magnesio en el agua. La dureza del agua es balanceada en gran medida por la alcalinidad, es decir, pues si tienes alta cantidad de calcio, también es probable que tengas alta cantidad de carbonatos, y entonces, así como es de alta dureza, también puede ser alcalina. Pues el agua alcalina es alta en bicarbonatos, que benefician a estilos de cerveza oscuras. El uso de maltas oscuras o tostadas en la maceración puede balancear el agua alcalina para lograr un pH deseado. ¿A qué se refiere con esto? Cuando se utiliza para fabricar cerveza, bueno, cuando utilizamos maltas tostadas, las maltas tostadas bajan nuestro pH, entonces acidifican nuestro mosto.
Lo que te mencionaba hace un momento, en la parte de maceración, nosotros tenemos un pH ideal, una ventana en la cual nuestra enzima está activa y está convirtiendo azúcares, que puede ir desde 5.2 de pH hasta 5.6 más o menos. Si nosotros nos salimos de este pH, esta enzima puede inactivarse. Si utilizamos maltas tostadas, estas acidifican y puede recorrernos un poco el pH de la maceración, suponiendo que lleguemos a 4.8 y que las enzimas no se activen o se activen en un menor porcentaje y ya no hay conversión de azúcares. Pero ¿qué sucede si nuestra agua de inicio es un poquito más alcalina? Entonces podemos de nuevo quedar en un margen ideal de 5.2 a 5.6 de pH. Insisto, esto es una gran cantidad de información. Al inicio, pues la idea es que comprendas mucho más la parte o el proceso de fabricación de manera general y poco a poco ya entrarte a las partes pues más específicas, como es ahorita lo que es el perfil de agua. Sin embargo, es importante que lo conozcas, que de alguna manera sepas que existe y que en algún momento tienes que profundizar en esos temas. ¿Vale? Entonces, la dureza va de la mano con la alcalinidad y ¿en dónde nos afecta más? En la parte de maceración. Ahora, esa alcalinidad o acidez, ¿qué es? Pues no es más que el pH. El agua, en teoría, en su forma neutra, debería de tener un pH de 7, que hablando de pH es el pH más neutro. Si este pH de 7 se acerca o va bajando, hablando que ya de 1 hasta 7, o sea, ese margen que existe de un pH desde 0 hasta 7, estaríamos hablando de un pH ácido. Entre más se acerque al 1, es más ácido. O lo contrario, si nos excedemos de 7 a 14 ya se considera alcalino. ¿Qué es lo alcalino? Lo contrario, digamos, a la acidez, ¿no? En ambos casos, un pH 1, un pH 14, pues estaríamos hablando de sustancias corrosivas, ¿no? Que pueden, pH de 1 puede ser corrosivo, puede pues quemarnos, puede ser, no sé, a lo mejor la acidez de una batería, por ejemplo, ¿no? De esas baterías de autos. Entonces es un pH que puede lastimar o quemar, o sea, sí son sustancias muy corrosivas. Un pH de 14 podría ser algo similar, podría ser una sosa cáustica, que pues de alguna manera también es corrosivo. Entonces, el pH es una forma de medir, visto desde esta presentación, ¿qué es la acidez o alcalinidad? Es la medida que determina la concentración de iones hidróneo, o sea, los iones de hidrógeno, que están disueltos en una solución. Entre más iones hidróneo estén disueltos, más ácida va a ser esa sustancia. Entonces, el pH determina qué tan ácido o qué tan alcalino es una solución. En términos generales, pues mira, en esta pequeña imagen, solo para tener una idea, el pH del agua pura, sin sales disueltas, debería de ser de 7. De la orina humana es de 5, del jugo de tomate es de 4. Una cerveza ronda en un pH de 4, ya al tomárnosla. El vino también ronda de 3,5 a 4 más o menos el pH. Un pH de los refrescos también rondan en esa medida de 4, de 3.5. Los jugos gástricos de nuestro sistema digestivo, de nuestro aparato digestivo, ronda el jugo gástrico en un pH de 2, es ácido para poder digerir. Todo lo contrario del otro lado, bueno, pues la sangre es un pH de 7,4, debe estar muy cercano a lo neutro. Pero ya si nos acercamos a lo alcalino, pues el jabón de manos, el cloro o las sustancias para limpiar las cocinas son pHs ya alcalinos que van desde 10 hasta 12 de pH. Y bueno, pues así, infinidad de ejemplos. La cerveza en específico, la mayoría rondan en un pH de 4 a 4,5. Hay algunas un poquito más ácidas, que van cercanas a 3.5. Y bueno, ¿qué tan ácida? Pues una cerveza a lo mejor de 3.5 ya en boca se siente ácida, se siente una nota ácida, que bueno, los estilos ya, de alguna manera hay estilos que deben de tener esa peculiaridad. Una cerveza comercial cercana a un pH de 4 que no se siente tanta acidez, digamos como la de 3.5. Y pues bueno, también esas pequeñas diferencias pues pueden también determinar características principales de algunos estilos. Entonces, el pH sin duda alguna es importante en la fabricación de cerveza, pero vuelvo a la misma recomendación al inicio, pues como son muchas cosas las que tienes que aprender, pues trata de dominar la parte más general, que es entender el proceso, la parte práctica ya al estar elaborando la cerveza, cuida pues tus temperaturas, tus tiempos, la parte de sanitización, todo lo que vamos a ir viendo para fabricar cerveza casera. Y en algún momento, cuando tú ya quieras realmente dedicarte de forma un poco más profesional, sí considera que el agua no es
No es solo agua como tal, que importa mucho lo que tiene disuelto, que eso que tiene disuelto puede ayudar o puede en algún momento pues causarte algún problema de acuerdo al estilo que quieras. Y que también sepas que se puede manipular, que tú puedes agregar esa cantidad de iones que desees para ciertos estilos. Entonces, pues bueno, continuando con el pH, la parte más crítica es en la maceración. Lo ideal es que durante la hora que estés macerando te encuentres en un pH desde 5.2 hasta 5.6, que en esa etapa te encuentres. Y algo bien importante, si tú solo agregaras pura malta, malta base, y la mezclas con agua que sea un agua purificada, de manera automática tú te encontrarías en el pH ideal. O sea, solo agregando malta base y agregando agua y haciendo tu maceración, tú mides tu pH y te encuentras en este rango, porque la malta tiene propiedades buffer, así se les conocen. Es decir, tiene ciertas moléculas que ajustan a este pH, porque tiene la capacidad, esta malta, de poder ajustarse al pH que necesita. ¿Sale? Entonces, no habría problema si tú solo utilizas maltas base en un mayor porcentaje, o al inicio, cuando empieces a fabricar cerveza casera con la intención de dominar el proceso, una cerveza con solamente malta base y agua purificada, obviamente la cantidad de lúpulo que requieras, y con esto tú tienes tu pH ideal. ¿Cuándo te afecta? Lo que te mencionaba, entre mayor porcentaje de maltas tostadas o maltas caramelo adiciones, poco a poco te vas alejando del pH hacia la parte baja. Entonces puedes irte, a lo mejor si tienes una concentración muy baja de maltas tostadas, a lo mejor te encuentras en el límite. 5.2, en 5.1, tal vez en 5 de pH, y bueno, y ahí estás delimitando un poco, pues, la conversión de azúcares, pero pues tampoco es que se inactive por completo. Estando lo más cercano a este pH, todavía tienes una conversión, ¿no? Pero ya alejándote a un 4.9, un 4.8, un 4.5 en tu pH, es posible que sí tu maceración de alguna manera se inactive. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo afecta? Cuando agregas maltas especiales. Y si agregas maltas especiales, lo que haces es balancear con que tu agua de origen sea un poco más alcalina. Pero insisto, esto pues da pie a un tema totalmente completo, que es la modificación de un perfil de agua. Y pues en este caso, la idea, insisto, es cerveza casera, utiliza agua purificada. Pero pues debes ser consciente de lo que podría existir en tu agua. En el mejor de los casos, los iones que se permiten o que benefician o afectan al fabricar cerveza son estos 6 iones: calcio, el sodio, el magnesio, que son iones positivos o cationes, y también carbonato, cloruro o sulfato, que son iones negativos o aniones. Nosotros no podemos decir, le agrego 2 gramos de calcio. No podemos decir, le agrego 3 gramos de sodio. No se agrega como tal iones o elementos, digámoslo así, de elementos químicos. Lo que agregamos son sales, sales que sí encontramos de manera comercial, y que además son sales grado alimenticio. En realidad, lo que nosotros agregamos puede ser, pues bueno, voy a adelantar un poquito más. Puedo agregar tal vez carbonato de calcio, puedo agregar tal vez sulfato de magnesio, y entonces ahí, por ejemplo, si agrego carbonato de calcio, lo que estoy agregando es por una parte de calcio y una parte de carbonato. Si agregara sulfato de magnesio, lo que agrego es una parte de sulfato y una parte de magnesio. Puedo agregar cloruro de sodio, que es la sal de casa, solo que para la cerveza es importante agregar cloruro de sodio grado alimenticio, no la sal iodatada, no la sal que viene pues para agregar en casa, porque esta sal, como bien lo pueden ver en su etiqueta, es sal iodatada, tiene yodo, y este yodo podría afectarme para fines de fermentación. Entonces, si agregamos cloruro de sodio, mejor comprarlo en donde venden insumos de cerveza, porque es un cloruro de sodio grado alimenticio que no es con adición de yodo. ¿Sale? Entonces, parte importante. Cloruro de magnesio, agregaría cloruro magnesio. O sea, al momento de agregar cierto porcentaje de la sal, estoy agregando los 2 iones. Y entonces ahí juega una parte importante, cómo hago la combinación de mis sales y cómo cuantifico, qué fórmulas utilizo. Que hay varios software ya en internet, y puedes utilizar para saber cuánto agrego de cada sal, para saber a qué perfil quiero llegar,
de acuerdo a qué estilo quiero fabricar y de acuerdo a qué volumen de cerveza voy a fabricar. Son varios parámetros, ¿vale? Los que debemos de conocer, que en este momento no es el enfoque realmente del curso, solo es hablar del agua y a futuro cómo puedes modificarla. Entonces, pues bueno, continúo. Cloruro de calcio, sulfato de calcio o bicarbonato de sodio. Aquí posiblemente se corte un poquito, pero es bicarbonato de sodio. Y bueno, estas son las sales que yo podría encontrar de manera comercial. Y pues para fines prácticos, ¿qué es o para qué me sirve cada ion? Pues bueno, el calcio lo que hace es ayudar a que nuestra cerveza pueda precipitar, que ayude a precipitar proteínas, la levadura puede sedimentar más fácil. Podemos tener una cerveza un tanto más clara, un poco más clara, si tiene su nivel de calcio ideal, pero también nos ayuda como para darle cuerpo a la cerveza. Una cerveza, digámoslo así, hablando de densidad, el cuerpo es o que se sienta un poquito más densa o mucho más ligera, menos densa. Entonces, entre mayor cantidad de calcio tenga, pues puede ser un poquito más densa nuestra cerveza. Hay sus límites inferiores, sus límites recomendados de calcio y su límite superior, que no excedamos, porque entonces, ya si excedemos de la cantidad de calcio, podría también, pues, tener o ser un defecto en nuestra cerveza. ¿Vale? ¿El sodio en qué nos ayuda? El sodio puede resaltar la dulzura de las maltas. En ciertos niveles, todos estos iones tienen un mínimo recomendado y un máximo que no debemos pues de pasarnos en cuanto a concentración. En el sodio, si nos excedemos, podría sentirse una nota salada que no es deseable casi pues en la mayoría de estilos. Hay estilos que sí tienen una cierta nota salada, pero son muy pocos y son específicos. La mayoría de estilos de cerveza no tienen una nota salada. Si nos excediéramos de sodio o de cloruro, podría tener una nota salada que ya no es, que ya es un defecto, ya no es agradable. ¿Sale? Se dice que sabe, pues tal cual, como el agua de mar, que es salada. Entonces ya no es agradable. Pero en una concentración específica, ayuda a resaltar ciertas notas dulces de la malta. Entonces, es importante conocer en qué cantidades, cómo agregarlos y qué fórmulas nos ayudan para cuantificar. Pero insisto, solo quiero dejar esto ahorita, pues, pues como tal conceptualizado, pero pues, insisto, al inicio es mucho más importante aprender toda la parte general del proceso de fabricación y después poco a poco irte adentrando ya a estos pequeños detalles que son muy importantes, pero que al inicio pues no podemos controlar todo cuando vamos iniciando en cuanto a aprendiendo y en nuestras primeras cervezas. Entonces, sodio y cloruro ayudan a resaltar esa dulzura de las notas de la malta. El magnesio es un cofactor, es como una vitamina para las levaduras, para que al final hagan su proceso, su proceso fermentativo, su metabolismo, en términos ideales. Insisto, es como una vitamina para ellas, ¿vale? Tiene un límite muy, muy pequeño, es una concentración, es un límite que no debemos de exceder muy corto en cuanto al magnesio. Los carbonatos lo que hacen es alcalinizar. Entre mayor cantidad de carbonatos estén disueltos en el agua, más alcalina es nuestra agua. Puede ir desde 7 hasta 8, 8.2, 8.3. ¿En qué estilos son ideales? En cervezas oscuras, como las Porter, las Stout, donde debido al uso de maltas tostadas, se requiere un agua alcalina para llegar al pH ideal. Entonces, el tener una concentración alta de carbonatos está totalmente enfocado en cervezas oscuras. El cloro ya lo había mencionado, resalta la dulzura de las maltas, y el sulfato es otro ion importante para las cervezas lupuladas. Altos contenidos de sulfato afinan el amargor del lúpulo, hacen un amargor mucho más fácil pues bueno, de soportar. Las cervezas muy lupuladas, dígase una IPA, una doble IPA, por mencionar algunos estilos, pues obviamente son cervezas que tienen un amargor mucho más alto que cualquier cerveza, que puede ser de 4 o 5 veces más amarga que una cerveza comercial. Para muchas personas puede ser un amargor que a lo mejor, al cual no están acostumbrados, o puede ser un amargor que a lo mejor raspe, en el peor de los casos. Hay amargores que a lo mejor
bebemos la cerveza y todavía, tiempo después de haber dado el trago, sentimos ese amargor todavía en garganta, sentimos como un amargor que nos raspó. Sin embargo, ese mismo amargor, esa misma cantidad de lúpulo, trabajada en un agua con alta concentración de sulfato, podría ser un agua mucho más fácil de, perdón, podría ser un amargor mucho más fácil de tolerar, que bebamos y que esté presente el amargor, pero más fino, un amargor pues tal cual, mucho más fácil de tolerar, que no se queda, que no raspa, que al final ese amargor se afinó, se dice que afina el amargor. Entonces, el tener un alto grado de sulfato beneficia cuando nuestra cantidad de lúpulo es alta para cervezas muy lupuladas. Entonces, si nos damos cuenta, pues hablar de pH pues, puede beneficiarnos en la maceración para cervezas oscuras o donde se utilizan maltas especiales. Pero a partir de la maceración, la concentración de nuestros iones puede beneficiarnos, ya sea para afinar el amargor o para resaltar nuestra dulzura de las maltas en estilos que son maltosos. Y entonces ahí empezamos a jugar con combinaciones dependiendo de los estilos. Y bueno, pues esta es parte importante que, insisto, queda ahí ese punto a que lo perfecciones. En algún punto vamos a subir videos con fórmulas, vamos a subir videos con cómo calcular, qué perfil para cada estilo, qué perfil de agua, o sea, cómo combinar estas cantidades, cómo cuantificarlas y para qué estilo nos benefician. Pero ahorita, que es, insisto, perdón que lo repita mucho, es un curso enfocado a cerveza casera en donde pues trato de dar las bases y como tal esto, pues ya será un nivel un poquito más avanzado cuando tú ya dominas, tienes tu equipo, ya fabricas cerveza y quieres continuar y mejorar tus recetas, ya puedes ahora sí involucrarte en cómo modificar tu perfil de agua, ¿vale? Pero bueno, es muy interesante, espero que te esté gustando. El agua también puede modificarse y podemos tener una combinación enorme de perfiles de agua, pues según movamos o agreguemos las sales. Ahora, decirte que no siempre se han agregado sales. En realidad, hace muchos años, estos estilos clásicos de cerveza en muchos lugares eran pues definidos por el tipo de agua que tenían. O sea, las sales como tal se obtenían del subsuelo, el agua tal vez se guardaba en depósitos subterráneos, es decir, de manera natural, pues el agua quedaba almacenada, después tal vez por pozos o en ríos se iba recuperando para uso humano. Pues el agua, dependiendo el subsuelo, qué riqueza de minerales tenga, podía estar con alta dureza, con baja dureza, con más sulfatos, con menos. Y pues bueno, al final fabricaban cerveza con esa agua, no conocían todas estas características ni concentraciones de iones y se limitaban a ciertos estilos según el tipo de agua que tuvieran en esa zona. Y de ahí pues salen estilos stout en lugares donde el agua era más alcalina, estilos pilsner o claros en lugares donde el agua era mucho más blanda, estilos más lupulados que en lugares donde el agua era más sulfatada, porque posiblemente por casualidad veían esas diferencias. Aquí, no sé, la IPA tiene una sensación un poco mejor que si la fabrico en otro lugar. Y bueno, pues ya se iban quedando por mera casualidad y tal vez prueba y error ciertos estilos icónicos de ciertas regiones, ¿no? Pues bueno, así va funcionando esto del agua. Como te digo, pues se cuantifican los iones, pero en realidad lo que se agregan son sales. Y al agregar una sal, agregas tanto el ion negativo como el ion positivo. Muy importante, ¿por qué no se recomienda el agua de llave como el agua para fabricar cerveza? Porque el agua potable tiene muchas clorinas o cloraminas. Pues para hacerla potable tratan de eliminar bacterias, gérmenes, sí pasan por filtros obviamente, pero aún así llevan una cierta cantidad de cloro que se agrega con el fin de ser bactericida. Entonces, para fines de agua potable, para lavarnos las manos, para bañarnos, lavar trastes, pues bueno, es un agua que sí nos ayuda. Pero ya para beber ya no es recomendable, no por lo menos pues ya de manera actual, ¿no? Antes creo que sí se utilizaba tal cual incluso para beber, pero pues yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos que no es tan recomendable, pues porque a lo mejor la parte
la potabilización ya no alcanza para dejarla como un agua para beber, o sea, con fines ya de grado alimenticio. Entonces lleva una gran cantidad de cloraminas o clorinas que un agua purificada no debería de tener, y que si llegara hasta la etapa de fermentación podría causarle un problema a la levadura, que la levadura al final de cuentas es un microorganismo. Entonces, las clorinas o cloraminas están enfocadas a matar microorganismos. Entonces llega la fermentación, esas cloraminas, y ahí hay un microorganismo llamado levadura, podría inactivarla, podría matarla o simplemente no dejarla trabajar a gusto, dependiendo qué tanta concentración de clorinas o cloraminas exista. Y pues bueno, o incluso pues llegar hasta la cerveza y que tenga una nota de cloro, que no es algo deseable en una cerveza. Por eso es que un agua de llave, como tal, o agua de llave potable, no es recomendable para fabricar cerveza, y lo ideal es un agua purificada. Y de ahí, bueno, pues muchos cerveceros ya tienen su propia planta purificadora. Las cervecerías grandes tienen su propia planta, obviamente. Muchos cerveceros tienen una planta pequeña, pero para hacer agua de ósmosis, que pues tienen filtros con mayor presión y con un poro más pequeño, y entonces quitar la mayor cantidad de sales y de microorganismos que ahí pudieran venir. O sea, ya muchos cerveceros, pues bueno, tienen diferentes formas de obtener su agua, ¿vale? Pero en cervecería pues, casera es un poco más complicado llegar hasta eso, ¿no? Quisiera mencionarte sobre el agua de Irlanda, como un pequeño ejemplo nada más. Pues yo creo que la mayoría conocemos esta marca de cerveza Guinness. La Guinness pues, es un stout, yo creo que la stout más comercial a nivel mundial, es una cerveza muy, muy conocida. Y bueno, se dice que un poco por historia, pues bueno, en Irlanda el agua tiene una alta dureza. ¿Sale? El agua de Irlanda es alta en bicarbonatos y pues también en su dureza, ¿no? El hecho de que sea alta en bicarbonatos, y pues como aquí lo dice, cantidad de calcio, que se puede traducir en dureza, pues bueno, resulta en un agua dura y alcalina. Por lo tanto, en esa zona, si se quería fabricar cervezas claras, era un poco más complejo. No tenían una calidad como la de otros lugares. Una Pilsner en Irlanda, en tiempos en donde no se conocía, pues, los iones, cómo afectaba, cómo modificar ese perfil de agua, pues simplemente se tomaba el agua de los pozos, el agua del río, de manantiales. Bueno, pues en ese entonces, si se quería hacer una Pilsner, tal vez no quedaba de la calidad que la de otras regiones. El agua era muy alcalina. Sin embargo, pues tal vez por casualidad o porque en otro lugar ya se había probado este efecto de agregar maltas tostadas, aquí en Irlanda pues se agregan maltas tostadas con el fin de balancear la alcalinidad que tiene el agua. Se genera un stout, pero se genera un stout de buena calidad, o sea, una stout pues en el cual pues obviamente sin saberlo benefició la maceración, se neutralizó el pH, y bueno, pues obviamente se perfeccionan los procesos, y pues bueno, con el tiempo pues se hace una grande cervecería, pero por historia en realidad se dice que la stout, el origen de este stout, se da por las características de agua que tenían en esa región, ¿no? Entonces el tener una agua alcalina beneficiaba estilos oscuros, y bueno, pues ya de ahí lo demás es historia, es trabajo del cervecero, de la cervecería, y perfeccionar métodos, en fin. Pero al inicio se da por las condiciones que tenían en la región, ¿sale? Y pues bueno, yo espero que te haya gustado todo esto, todo lo del agua. Te agradezco mucho, espero que te estén gustando los videos. Si es así, pues ayúdanos con compartir el video, suscribiéndote. Y pues bueno, hasta el momento ya tenemos los 4 insumos. Tratamos de compartir lo más importante cada uno al nivel básico, como tal, que es de lo que se enfoca este pequeño curso. Y pues bueno, lo siguiente ya serán los procesos. Y todo el proceso que está detrás de la fabricación de cerveza a nivel casero. Y después ya empatar insumos, proceso y a fabricar. Vale, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.